Bueno, muy buenas a todos. Segundo día de jornadas de formación de Bilbao Basket Etxean y nos presento a Íñigo Furundarena y Ivonne Recio, entrenadores del equipo infantil Bilbao Basket, que nos van a hablar sobre del concepto al fundamento, un poco de filosofía del juego. Así que todo vuestro. Bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia, la intención de compartir, de querer estar, de querer un poquito formarse, de querer un poquito compartir también esa formación que lleva cada uno, ¿no? Como bien ha dicho Miquel, yo soy Íñigo Furundarena y como veis, ahí está mi compi. Hola, buenas a todos. Yo soy Ivonne Recio. Y bueno, pues la charla va un poco encaminada a dar una vuelta a todas esas creencias que también tenemos como entrenadores, ¿no? Entonces, sí que creo que el momento actual es un momento para reflexionar acerca del baloncesto, acerca de nuestro baloncesto, y creo que es el mejor momento para los entrenadores desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso a nivel mundial, porque yo creo que el baloncesto está derrumbando barreras porque somos capaces de poder recibir información desde todo tipo de enfoques, perspectivas y contextos, ¿no? Incluso entrenadores de formación que podemos hablar con entrenadores de primer nivel, de profesionalismo, tenemos información de primera calidad prácticamente casi al momento. Entonces yo creo que un poco el reto actual es saber hacia dónde vamos a poder organizar y plantearnos estas cosas, ¿no? El valor no está en tener mucho, ¿no? Sino yo creo que en la capacidad que vamos a tener de cada uno de poder identificarnos con aquellas cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Con diferentes modelos de trabajo que nos pueden venir bien. Sí que creo que todas las ideas son válidas y que cada uno al final va encontrando su propio proceso, ¿no? O sea, creo que el logo ese de Trust in Process, ¿no? Creer en el proceso, pues es importante tanto para los entrenadores como para los jugadores. Vamos avanzando. A ver, al principio de una temporada, generalmente solemos tener un enfoque, ¿no? Un enfoque un poco tradicional desde, oye, ¿desde dónde empiezo? Trabajo desde el primer fundamento que enseño a los críos cuando son pequeños, enseño desde el bote, enseño desde el tiro. ¿Desde dónde empiezo? ¿No? Eso es un poco la discusión que tenía yo hace poco con entrenadores andaluces, con José y compañía, acerca de todo esto, ¿no? Unos dábamos unas razones de por qué el bote nos parecía interesante, ¿no? Decíamos, oye, pues mira, nos permite desplazarnos, nos da autonomía, el bote es capaz de conectar a los jugadores, por lo tanto crea juego de equipo. Además, claro, es un elemento muy atractivo, es decir, la mayoría de los jugadores proyectan en el bote, digamos, lo que es el baloncesto en sí, ¿no? Los pequeños, los benjamines, los alevines, el primer concepto cuando quieren empezar a jugar a los 7, a los 8 años es dame el balón que quiero botar, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un concepto también de cultura aprendida por parte de los entrenadores. Venimos mucho de la cultura del bote. Cuando hemos sido jugadores, lo primero que hemos hecho es, venga, ruedas por la derecha, trabajo entre las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para muchos el fundamento del bote es el primer punto de partida. Por otro lado, tenemos aquellos que piensan que realmente, oye, el tema del tiro es un elemento clave. ¿Es clave por qué? Pues porque los nenes o las nenas cuando son pequeñitos, si son capaces de meter, pues es algo que les engancha al juego. Entonces, si meten muchas veces, pues quieren jugar más veces. Y si encima meten en diferentes situaciones, ostras, pues eso les da éxito y eso el juego le reconoce, ¿no? Y los compañeros también le reconocen. Por otro lado, el fundamento del tiro, pues es un elemento que da sentido al juego. Es decir, he cubierto mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Cuando tengo el balón, lo que quiero es meter canasta, y cuando no tengo el balón, mi objetivo es robarlo para poder meterlo, ¿no? Esto es algo que se da en muchísimos deportes colectivos y por tanto es un principio común a muchas cosas. Y luego hay otro valor añadido con respecto al tiro, ¿no? Que es el concepto del shock, ¿no? Esa vinculación emocional con lo que supone tirar, meter la sensación del balón
lanzando, cómo rueda, cómo entra, qué sonido genera, ¿no? El estar vinculado con el tiro es algo que realmente a los jugadores, incluso a los entrenadores, les da un plus, ¿no? Entonces, ese enfoque tradicional se debate entre esas dos áreas, ¿no? Empiezo enseñando a los nenes, a las nenas desde el bote, desde el tiro. Vamos a ir avanzando un poco con esto. Bueno, vamos ahora a hablar un aspecto que para nosotros es muy importante, hablar de los diferentes contextos. Aquí tenemos un contexto sencillo, una situación de close-out. Un 2 contra 2, el jugador que está en 45 grados va a penetrar hacia el centro y tiene tres posibles alternativas, ¿no? La primera alternativa es va hacia el balón por arriba para forzar el dribbling en velocidad y poder atacar o incluso poder tirar. Casos, por ejemplo, de jugadores como LeBron, que tras una situación de mano a mano, por ejemplo, acaba tirando. Situaciones en las que, por ejemplo, los jugadores se abren a la esquina en una situación de 2 y tras recibir el balón, pues echan el balón al suelo y atacan, ¿no? O una tercera opción en la que el jugador se abre para poder tirar, ¿no? Entonces, estos tres contextos son un punto de partida. ¿Cuál de los tres, digamos, sería el punto de inicio? Pues depende, ¿no? Todos son válidos y todos pueden ser inválidos a la vez, ¿no? Depende un poquito del valor de contexto. Y ahí queremos hablar un poquito de tres factores, ¿no? El contexto de la certeza, es decir, los jugadores conocen el problema, conocen las alternativas y entonces tienen confianza para poder desarrollar ese tipo de principios, ¿no? Por otro lado está el contexto del riesgo, es decir, los jugadores conocen las situaciones, las posibilidades dentro del campo, pero no saben qué va a ocurrir. Hay un punto en el que la defensa va a dar un punto de variación sobre el ataque, por ejemplo, ¿no? Y ahí en el concepto, en el contexto del riesgo está el valor de la elección, ¿no? ¿Cuándo puedo tirar? ¿Cuándo no puedo tirar? Realmente mi principio fundamental es tirar, mi principio fundamental es votar. Es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese punto de partida desde los entrenadores. Y por otro lado tenemos el contexto de incertidumbre. Es decir, no tengo información previa de lo que va a poder ocurrir, no tengo situación del control de lo que va a poder ocurrir y por tanto pues tengo que buscar una alternativa rápida, ¿no? Sin un conocimiento previo. Entonces, para nosotros el valor de los contextos es muy importante, ¿no? Sí que creemos en una progresión clara, es decir, queremos primero trabajar desde contextos de certeza a contextos de riesgo y después a contextos de incertidumbre. Por ejemplo, en este caso de situación de 2 contra 2, nosotros comenzamos como primer contexto, que es contexto de certeza, en el que los jugadores puedan o ensuciar el balón o colapsar el balón, ¿no? Eso es un principio defensivo del jugador sin balón, en este caso, que trata de apoyar al jugador, a la defensa con el balón. Entonces, ese primer contexto de certeza nos da la opción de que el jugador pueda o colapsar o ensuciar. El contexto de riesgo, que sería el siguiente paso que nosotros utilizamos, es, bueno, ahora tienes la opción de poder decidir. Puedes tomar la decisión de opción A, opción B o incluso una tercera opción. Y luego, por otro lado, está el contexto de incertidumbre, ¿no? ¿Dónde trasladamos nosotros el contexto de incertidumbre? En ese momento en el que los jugadores no saben qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, jugando el cuarto día de entrenamiento contra equipos cadetes, ¿no? En una situación de bloqueo directo, ¿cómo lo defendemos? Defendemos ensuciando, defendemos en este caso colapsando. Hay otra tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía? ¿Qué respuesta tiene? Hay un principio de incertidumbre en todo esto, ¿no? Entonces, llevamos un poquito al jugador con parámetros, con los mismos principios a situaciones en las que no hemos trabajado. Vamos avanzando. Es importante tener en cuenta que la propia construcción del juego o el juego lo construyes en función a la toma de decisiones que creas prioritarias, ¿no? Y establezco construir, toma de decisiones y prioritarias, ¿no? Para nosotros son tres palabras que tienen un sentido interdependiente, ¿no? Construir, según la RAE, es hacer algo con unos elementos adecuados, ¿no? Construimos lo que sería la toma de decisiones. ¿Qué es eso de la toma de decisiones, no? Que es algo que todo el mundo le damos muchísimo valor, ¿no? Y en una planificación esto es un aspecto clave. Yo creo que no se trata tanto en que decidamos, ¿no? Sino en tomar decisiones correctas.
Al final esto es la clave. El jugador decide por sí, pero tiene que tomar decisiones adecuadas a los contextos. Ejemplo, un jugador sin balón, ¿no? Que está atacando. Nuestros principios, en este caso, principios del juego, los objetivos del juego dentro de lo que sería el concepto del ataque, un jugador que no tiene el balón, su objetivo prioritario es movilizar a la defensa para que dificulte, en este caso, la progresión para que no dificulte la progresión del balón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunos jugadores que lo que hacen es quedarse parados. Entonces, se quedan parados porque no saben cómo intervenir ante esa situación en la que el jugador con el balón va avanzando, ¿no? Entonces, claro, el hecho de quedarte parado ya has tomado una decisión, ¿no? Es una decisión que no es adecuada, que no es correcta, pero el hecho de no decidir ya es una propia decisión, ¿no? Otro ejemplo, los jugadores con balón, ¿no? ¿Cuál es nuestro principio a la hora de poder afrontar el 1 contra 1 con balón? Siempre atacar la espalda del defensor. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas situaciones o muchas decisiones que toman los jugadores tratan siempre de jugar contra el pecho del jugador, ¿no? O utilizan siempre los mismos recursos para llegar a los mismos sitios. Entonces, ¿está tomando decisiones? Sí. ¿Son decisiones correctas? Pues no. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no tiene fundamentos para poder hacer más. El problema es que no lee, no interpreta lo que está ocurriendo en el juego. Y todo esto va un poco relacionado a cuál es nuestra prioridad, ¿no? O sea, por eso me refería. Anteriormente hablábamos de, hay jugadores, hay entrenadores que su propia prioridad es acercarse al aro, es utilizar el bote, y otros en los que su prioridad es buscar un tiro lo más rápido posible, ¿no? Las propias creencias, tanto los jugadores como nosotros, pues estamos un poco a veces atados con nuestras propias creencias, ¿no? ¿Cuáles son las creencias de nuestros jugadores? Pues jugadores que en edad infantil, para nosotros, vienen del mini con la perspectiva de si no voto no me siento vinculado al juego, si no utilizo muchos votos no me siento cómodo dentro del juego. ¿Cuáles son las creencias de los propios entrenadores? Oye, está muy bien que votes, pero necesitas profundidad. Es decir, yo quiero que votes con profundidad. Realmente, estas creencias van acorde con lo que sería construir un modelo del juego. La prioridad del juego que es que puedan tomar decisiones para tirar, que puedan tomar decisiones para avanzar, para acercarse al aro. Bueno, vamos a ir un poquito hacia adelante y espero que le vayamos dando un poquito de vueltas a estos aspectos, ¿no? Para nosotros existen 3 pilares claves de la planificación. Uno es la comprensión del juego, es decir, ¿qué hago cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón? Tanto en ataque como en defensa. 2, ¿cuáles son nuestros conceptos de juego? Es decir, ¿qué decisiones o cómo tomo decisiones o cómo interpreto la táctica dentro de los diferentes bloques de trabajo? El 1 contra 1, el contraataque, el bloqueo directo si fuera el caso, que no es nuestro caso, situaciones de movilidad con balón, sin balón, lo mismo en ataque como en defensa, ¿no? Y luego, ¿qué herramientas técnicas utilizo para poder cubrir esas decisiones tácticas que yo realizo durante un partido? Entonces vamos a intentar ir desglosando cada uno de estos pilares que son para nosotros clave. Para vosotros quizás pueden ser otros, pero bueno, para nosotros eso es un poquito esos son un poquito esos 3 pilares, ¿no? Y esos 3 pilares con un valor determinado, ¿no? Lo importante es la comprensión del juego y para comprender el juego necesitamos desarrollar lo que sería la toma de decisiones. Y para desarrollar esa toma de decisiones necesitamos una serie de fundamentos que nos den muchísimas alternativas a la hora de poder tomar esas decisiones. Primer elemento, la comprensión del juego. Es fundamental saber cuál es la función de cada uno dentro del campo, cuando ataca o cuando defiende, es decir, el concepto de para qué. Mi acción, ¿para qué vale? Y 2, evaluar cuál es el contexto. Es decir, hemos hablado antes de que no es lo mismo tener una situación de contexto de certeza como de riesgo, como de incertidumbre. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo con respecto a la situación anterior que hemos visto, ¿no? La situación del close-out, el punto de partida desde el 2 contra 2. Nuestro principio para jugar situaciones de close-out es analizar cuál es el espacio, ofensivamente hablando, analizar cuál es el espacio que la defensa me permite para poder tirar. Entonces,
Si nos basamos en contextos de certeza, nosotros lo que estableceremos será una defensa adecuada o para que el defensor, para que el ataque o pueda tirar o pueda botar, ¿no? Entonces, inducimos en este caso a que el jugador tenga confianza a evaluar, a tener criterios para evaluar esos dos aspectos. Los contextos de riesgo con respecto al closeout sería en la que nosotros ya no le decimos al jugador qué es lo que tiene que hacer a nivel defensivo, sino que va a poder realizar diferentes closeouts a diferentes distancias, de manera que el jugador evalúa cuál es el riesgo, cuál es el espacio, cuál es la decisión más adecuada para poder cubrir ese principio. Pero ojo, el principio para nosotros no es que se acerque al aro, el principio para nosotros es que encuentre una situación para poder tirar, ¿no? Y en este caso, en esta situación de closeout, como nuestro principio sigue siendo querer tirar, ponemos un contexto de incertidumbre. Es decir, ¿qué ocurre ahora en ese closeout cuando jugamos ese cuarto partido de que hablábamos o ese cuarto entrenamiento que hablábamos con equipos cadetes más grandes, físicamente superiores? Porque nosotros, por ejemplo, en el equipo tenemos la mitad de jugadores de primer año y la mitad de jugadores de segundo año, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, jugamos contra un equipo cadete y nos hace una zona? ¿Cómo solucionamos en este caso nuestro closeout? Es una situación totalmente novedosa, no sigue los mismos patrones, entonces hay que cubrir una serie de principios. Da igual que te defiendan de una forma u otra, da igual que el equipo contrario tenga un dibujo u otro, ¿no? Tú tienes que cubrir un principio y es utiliza en este caso tu espacio cuando no tienes el balón y lo vas a recibir para buscar un tiro en la mejor situación, ¿no? Entonces, claro, nos ocurre que luego cuando jugamos partidos un poquito complicados, digo, cuando hay un nivel de competitividad muy alto, la gente lo que hace es darnos un poquito de espacio en ese closeout, ¿no? Nos permite 2 metros, 1,5 metros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestros jugadores siguen utilizando los mismos patrones que nosotros hemos inducido, ¿no? Si hemos inducido patrones en los que lo importante es utilizar el fundamento del bote, acercarse al aro, pues la solución a ese tipo de problemas será que el atacante acabará chocándose contra la defensa porque quiere jugar en espacios muy cercanos, ¿no? Entonces, luego nos quejamos de que es que el equipo contrario nos defiende, nos perrea, se nos hunde y tal, ¿no? Igual el problema es nuestro, ¿no? Igual el problema puede ser un problema de enfoque. ¿Realmente ese es un principio adecuado para nuestro equipo? ¿Es necesario el poder tirar? ¿Es necesario tener enfocar todo lo que sería nuestra planificación a nivel de principios ofensivos a que busquen situaciones para el tiro? Bueno, hay que dar una vuelta ahí bastante importante. ¿Qué tal vais? ¿Todo bien? Supongo que nos veo las caras, pero que bueno, que vamos poco a poco reciclando y dándole vueltas a todo esto, ¿eh? Vamos a avanzar. El siguiente pilar dentro de lo que sería de nuestra planificación serían los conceptos de juego. Es decir, cómo nosotros desarrollamos la toma de decisiones, ¿no? Entonces, todos los principios, en este caso, que nosotros desarrollamos, tenemos que trasladarlo a que tomen decisiones. Es decir, hay diferentes decisiones que nos van a llevar para poder acabar o generar esos principios del juego. Entonces es importante que tengamos en cuenta sobre todo los contextos, ¿no? Volvemos otra vez a los contextos del juego, como se habló anteriormente. Por ejemplo, en la situación del 2 contra 2 con un closeout, en el contexto de certeza, pues yo para tomar una decisión, ¿en qué me fijo? Me fijo en yo como pasador, me fijo porque yo sé que en los contextos de certeza yo facilito, si soy pasador o si yo tengo el balón, yo facilito que en este caso el jugador que va a recibir esté en una situación cómoda para poder recibir. Entonces, yo me centro un poquito en mi propia situación, en mi propio índole con balón, en cómo paso, etcétera, etcétera, ¿no? Contextos de riesgo, en una situación de close-out, en ataque, en una situación de 2 contra 2. Ostras, pues ya me tengo que centrar en la toma de decisiones ya no solo en mí mismo, ¿no? Sino en cómo interfiere la defensa en mi posible pase, ¿no? Entonces ahí, ostras, en función de lo que voy a hacer, pues tengo que dar una respuesta. Una toma de decisiones, la paso por arriba, la paso por abajo, utilizo un bote, amplío este ángulo. Y por último tendremos en este caso una situación de incertidumbre. ¿Qué pasa si de repente en una situación de 2 contra 2 la defensa salta al trap?
ostras, es una situación novedosa en la que tengo que ser capaz de responder. Entonces, trabajamos un poquito, repito, enfocando los contextos para poder desarrollar la toma de decisiones. Otro ejemplo que nosotros utilizamos mucho, ¿no? El balance defensivo. Balance defensivo o lo que sería una transición defensiva. Y nos centramos, por ejemplo, uno de los principios de los defensores sin balón, digamos, aquellos defensores que no defienden al balón, es qué es lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, trabajamos igual, los mismos 3 contextos. Contexto de certeza. Bueno, si mi jugador aguanta el 1 contra 1, ¿qué puedo hacer? Puedo ensuciar un poquito los espacios para conseguir debilitar el bote. Contexto de riesgo. Ostras, si salto al 2 contra 1, si el defensor si el atacante deja de votar, ¿qué puedo hacer? ¿No? Hay que tomar ya una serie de decisiones. ¿Rotamos, no rotamos? Y luego está el tercer contexto, el contexto de incertidumbre, ¿no? Ostras, ¿y si me superan? ¿Y si me superan? ¿Qué decisiones tomo, no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los valores a la hora de la toma de decisiones no son iguales. Ahí influye lo que sería la experiencia, pero influye claramente, lo que estoy hablando para nosotros es el tema de los contextos, ¿no? Entonces, para poder cubrir esas tomas de decisiones, para poder dar una respuesta adecuada, pues son necesarios los fundamentos. Los fundamentos lo que hace es, sobre todo, es darle alternativas al jugador para poder tomar unas buenas decisiones. Sobre todo en contextos en los que hay incertidumbre y en los contextos en los que hay riesgo, ¿no? Que es un poco lo que más se acerca a la comprensión del juego, ¿no? Que es ese primer pilar que hablábamos antes. Vamos a avanzar. Los fundamentos. ¿Qué necesitamos para poder tomar decisiones? Pues ya lo hemos hablado antes, ¿no? Lo que sería la técnica, ¿no? La parte de la técnica individual o incluso la técnica colectiva, pero la técnica sobre todo, ¿no? Y ahí quiero diferenciar entre lo que sería la técnica y los skills. Vivimos en una sociedad en la que yo creo que se están empoderando cada vez más lo que serían los movimientos. Por ejemplo, los jugadores con balón. Hacer muchos movimientos, que si el punch drag, que si el push cross, bueno, todas estas nomenclaturas anglosajonas que nos están llegando constantemente y que son movimientos, en este caso, que tratan de debilitar situaciones de 1 contra 1, de aclarados y tal, ¿no? Porque entendemos que el fundamento prioritario para poder enseñar a los jugadores puede ser el tema del bote, pero hay que tener en cuenta de que la técnica individual no es aprender movimientos. La técnica individual es saber usar las herramientas. Entonces, saber usar tus herramientas como jugador, tanto en ataque como en defensa. ¿Qué herramientas tienes, no? Tengo herramientas como las manos, tengo herramientas como los pies, tengo herramientas como el cuerpo, ser capaz de utilizar el cuerpo. Volvamos un poquito a esa situación de patio, ¿no? De jugar cuando éramos peques, el pilla-pilla, de todo esto, ¿no? Ejemplo, lavarnos los dientes. Para nosotros, por ejemplo, el tema de lavarnos los dientes, pues en este caso puede ser, podemos lavarnos los dientes, vamos a llamarlo con un skill, con un movimiento en carrera, hacia arriba, hacia abajo, bueno, desde diferentes paisajes, ¿no? Pero lo importante para lavarnos los dientes es la técnica, es decir, cómo agarro el cepillo de dientes, qué ángulo utilizo para poder lavarme los dientes, la orientación de la palma, el ritmo con el que me lavo los dientes. Soy capaz de disociar la mano mientras estoy hablando con la boca. Entonces, todo este tipo de cosas son lo que nosotros hablamos con respecto al tema de las herramientas, ¿no? Claro, la pregunta es en este caso cómo nosotros hacemos que nuestros jugadores quieran desarrollar sus herramientas, ¿no? Pues a través de lo que sería la toma de decisiones. Es decir, si nuestros jugadores se emocionan cuando son capaces de resolver, de tomar una decisión en un espacio en el que antes no habían podido resolver de esa forma concreta, pues hay un punto de, ostras, soy capaz, ¿no? El punto de soy capaz es un elemento muy, muy interesante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho durante el primer tramo de temporada, ya lo comentará Ivonne, durante el primer tramo de temporada con los fundamentos de las manos y los pies. Utilizamos, por ejemplo, el fundamento de la mano, el concepto del pocket, es decir, el pocket es tener el balón en una posición de la mano, de la muñeca, en el que en este momento me permite, en este segundo y medio, me permite conectar
muchísimas habilidades, muchísimos conceptos como el pase, realizar muchísimos movimientos, y digamos que es un movimiento, es un patrón, es una habilidad que nos permite realizar luego muchísimos movimientos posteriores para poder decidir en muchos contextos. Es decir, el Pocket para nosotros lo desarrollamos muchísimo porque nos parece un patrón de entrada clave para todo, ¿no? Y luego desarrollamos muchísimo a nivel de fundamentos el tema de los pies, es decir, la capacidad para poder trabajar con diferentes amplitudes, para trabajar con diferentes planos, para hacerlo con diferentes ritmos, porque al final necesitamos que el jugador, tanto en defensa como en ataque, sea capaz de movilizar sus pies para resolver diferentes situaciones. Me da igual que esté defendiendo y tenga que cruzar los pies para cubrir, como decía Miquel, para cubrir una situación de 1 contra 1 y ponerme por delante, como el hecho de decir, ostras, me he equivocado en una toma de decisiones, en un 1 contra 1, cuando mi principio es ponerme o atacar la espalda del defensor, y tengo que recorregir los pies. Ostras, tengo que estar rápido para poder hacer esto, ¿no? Y sobre todo este trabajo de fundamentos va muy vinculado al acondicionamiento, a la preparación física, al trabajo que hace Álvaro con nuestros jugadores, a todo lo que es la labor coordinativa, la labor de construir el cuerpo, ¿no? Sobre todo porque en estas edades, en la edad infantil, los jugadores cambian muchísimo. Están en un momento de desarrollo físico en el que los pies de los jugadores pues pueden ir excesivamente lentos o de repente pasar en un mes y medio a tener muchísima rapidez, ¿no? Entonces sí que jugamos muchísimo con esto, ¿no? Con las alturas, con la capacidad de jugar arriba abajo, tanto con el bote como con el cuerpo. Espero que se me vaya entendiendo. Entonces, claro, pues teniendo en cuenta esos tres pilares que hemos hablado anteriormente, que son los fundamentos, los conceptos, los principios, lo que sería la técnica, la táctica, los objetivos operativos dentro del juego, claro, ¿a qué le damos más importancia? ¿Por dónde empezamos, ¿no? Creo que no es tan importante el hecho de poder empezar por enseñar los principios del juego y luego pasar, no sé qué, a situaciones más reducidas, ¿no? Y desde esas situaciones reducidas trabajar los fundamentos. Lo importante es que los jugadores entiendan para qué hacen cada cosa y qué necesitan para poder desarrollar todo. Por ejemplo, nosotros durante esta temporada, no sé otras temporadas porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ya que para nosotros esto es un proyecto nuevo, los jugadores, digamos, acaban de llegar al proyecto Bilbao Basket, entonces una de las claves para nosotros ha sido unificar los fundamentos. Entonces, tenemos que entender qué fundamentos necesitamos trabajar, unificarlos, para luego poder desarrollar una serie de toma de decisiones dentro de los principios, dentro de las normas de nuestro juego. Entonces, hemos tenido que aprender a desaprender. Es decir, ¿qué quiere decir esto de aprender a desaprender? El jugador tiene que entender que hay creencias a nivel técnico, a nivel táctico, con las que él viene que no son válidas para nuestros principios del juego. Entonces, por ejemplo, para nosotros, si insistimos mucho en que el juego tenga velocidad, no podemos, cuando el jugador juega los unos contra unos, no puede el jugador llevar el balón a la altura. Necesita llevarlo a referencias como, por ejemplo, la rodilla, referencias como, por ejemplo, la cadera, ¿no? Entonces, claro, reconocer, por ejemplo, que para poder jugar veloz necesita aprender que su fundamento prioritario es que bote cerca de lo que sería su cadera o cerca de su rodilla, y que para botar cerca de su cadera o su rodilla necesita ampliar sus pies, pues todo eso requiere un proceso de reconocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que al final trabajamos mucho para los jugadores y no hay que tener prisa. No hay que tener prisa a la hora de desarrollar al jugador. Lo que tenemos que tener claro es si los jugadores cubren todos los principios del juego que vamos realizando en contextos de certeza, en contextos de riesgo y en contextos de incertidumbre. Y sobre esa progresión de contextos tenemos que ir avanzando en la toma de decisiones y en los fundamentos. El jugador va a ir necesitando diferentes fundamentos
para aplicarlos en esos 3 diferentes contextos, ¿no? Y os lanzo una pregunta. ¿Están nuestros jugadores realmente preparados para poder aplicar todos esos principios que cada uno tenga en su equipo, con unas decisiones correctas y tienen, por supuesto, herramientas adecuadas? Ahí es un poco eso es un poco la clave como entrenadores, creo, ¿no? A la hora de organizar, de planificar, de entender cuál es la filosofía del juego. Pues nada, compañero Ivón, te toca. Aquí estamos. Bueno, lo que yo voy a intentar ahora es, después de toda la información que os ha metido Furun, que os costará bastante digerirla y tendréis que ver unas cuantas veces el vídeo para poder entenderla, pero que creemos que es de bastante calidad, intentar llevaros a situaciones concretas, un poco más de nuestras situaciones del equipo, y daros 2-3 píldoras, 2-3 ideas que muchas veces igual necesitáis para poder concretar un poco todo este tipo de ideas, ¿no? Decir que todo este proceso está en construcción, es decir, todo esto viene de reflexiones personales y colectivas. Entonces, bueno, que no lo hacemos todo tal y como ha explicado estos momentos Forum, pero que sí vamos en esa dirección, ¿no? Y que somos los primeros que entendemos que nosotros tenemos que seguir perfilando, cambiando, depurando la manera de entrenar y cómo enseñar. Bueno, aquí os he puesto de la teoría a la práctica, os he puesto 3 principios ofensivos que tenemos nosotros, no son los únicos, también tenemos principios defensivos y más principios ofensivos, pues he puesto 3, que sería correr en ataque, tiro exterior y generar desde el 1 contra 1. Vale. A la hora de correr en ataque, dos conceptos importantes que serían los cortes diagonales, ¿sí? No queremos ocupar los carriles laterales durante mucho tiempo, ocupación de esquinas. De esta manera intentamos abrir el campo lo máximo posible para generar espacios para posibles penetraciones o alargar las ayudas para conseguir tiros más claros. Luego, en el tiro exterior, por un lado tenemos el clean y back, que son movimientos que hacemos en el lado débil, uno, para facilitar el espacio de 1 contra 1, para generar situaciones de tiro con ayudas más largas y, sobre todo, para dar movilidad al juego sin balón, ¿verdad? Darles herramientas, ideas para que ellos no tengan que estar quietos y que sepan cómo afrontar esas decisiones. Y luego está el extra pass, ¿no? También para generar tiros más claros. En cuanto a generar desde 1 contra 1, pues he puesto ahí atacar defensa lateral, defensa frontal. Para poder tomar decisiones correctas, entendemos que ellos tienen que ser capaces de interpretar ítems, ¿no? Yo, cuando estoy atacando, ¿en qué tengo que fijarme para conseguir tomar una buena decisión? Eso sería el contexto de certeza que hemos comentado previamente, y son cosas que trabajamos para luego poder encontrarnos en situaciones más de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Siguiente Forum. Bien, como bien ha comentado Furun, al principio de temporada dedicamos mucho tiempo al tema de construcción coordinativa de pies y a intentar unificar un poco las habilidades técnicas. Os he puesto aquí una especie de ejemplo de cosas que hacemos. Decir que, bueno, ahí tenemos el bote de frecuencia. Como bien ha explicado antes Furun, como fundamentos, que son las manos, los pies, buscamos también, ¿no?, patrones que permitan unir muchas acciones. Buscar qué cosas son las que nos van a permitir unir muchas acciones del juego para que luego, en las distintas situaciones de juego, sean capaces de usarlo. Una de ellas es el bote de frecuencia. El bote de frecuencia es un bote duro que podemos agarrar bajo y nos permite a partir de ahí finalizar, nos permite ahí buscar pases, nos permite a partir de un bote de frecuencia iniciar una acción de 1 contra 1. Entonces, el bote de frecuencia, como bien ha comentado antes previamente el Pocket, son esos patrones que se repiten en muchas situaciones. Por eso le damos mucha importancia. Ahí vemos que del bote de frecuencia podemos ir al Pocket, distintas maneras de llegar al Pocket, desde el mismo hemisferio y desde el contrario. El Pocket lo podemos enlazar con el cross, con el cambio entre las piernas, que es el through, el behind por la espalda. Decir que usamos todo este terminología anglosajona, no entendemos, no creemos que no tiene mucho sentido cambiarla. Al fin y al cabo, nosotros nos nutrimos constantemente de la red de Internet, y ahí se usa continuamente esta tecnología, y creemos que es bueno para nosotros y para nuestros jugadores conocerla. Ya veis ahí, desde un bote de frecuencia, desde una situación de Pocket, somos capaces de desarrollar distintas acciones. Entonces, ellos las mecanizan, ellos son capaces de coordinativamente llegar a dar un bote de frecuencia, romper el Pocket y desde ahí ser capaz de jugar el cross. Estamos trabajando coordinativamente, pero no estamos diciendo que ese es el movimiento que hay que usar en esta situación dada. Es un gesto que ya van interiorizando, el bote de frecuencia, el Pocket, el cross, y que en el momento en el que se sientan en peligro, si realmente hemos conseguido que lo interioricen y lo acepten como herramienta propia, pues igual son capaces de desarrollarla. Igual es la decisión correcta o no, pero bueno, eso ya será el siguiente paso, ¿no? Siguiente Forum, por favor.
Bueno, el tema del tiro. Aquí hay 3 ideas de cómo poder trabajar el tiro. Bueno, sí, vete un segundo al anterior, que se me ha olvidado comentar un par de cosas de cómo trabajamos el tema de estas situaciones. Usamos, por un lado, el tema de la coevaluación. Les ponemos enfrentados en parejas de gente que se sientan a gusto con ellos. Y bueno, ellos saben cuáles son los ítems evaluables, la altura del pocket, la distancia de las piernas, ángulos de rodillas, y entonces ellos se van corrigiendo, ¿no? Oye, ten cuidado que ahí las piernas las has abierto poco. Oye, ten cuidado que el pocket lo has roto a cadera y no a rodilla. Y en el momento en el que están corrigiendo, ellos son conscientes de las cosas que tienen que hacer bien. Entonces, yo cuando estoy rompiendo el pocket y lo estoy llevando a cadera, no soy del todo consciente. Y de hecho, pienso que lo estoy llevando a rodilla. Pero si un compañero delante me está diciendo, oye, que lo estás llevando a cadera, no tengo por qué no quererle. Entonces, haré esfuerzo por llevarle más abajo. Pero es que el compañero que le ha corregido, cuando vaya a hacer el gesto, lo primero que va a estar atento es a no romperlo demasiado alto, porque él ha visto que su compañero lo ha roto demasiado. Realmente quien corrige es realmente quien está enriqueciéndose de ese proceso, ¿no? Por lo tanto, la coevaluación la consideramos fundamental. Vale, en el tiro introducimos también el concepto de autoentrenamiento, que es el punto 2, y ese autoentrenamiento se desarrolla principalmente en las tecnificaciones. Como bien ha dicho Furun, aparte de los 3 entrenamientos y partido que hacemos semanalmente, se añade una cuarta sesión, que sería una quinta sesión, que sería un cuarto entrenamiento, un segundo partido, para tecnificar gestos como por ejemplo el del tiro, ¿no? Ahí realmente en esas tecnificaciones, aparte de darles los fundamentos, lo que se les enseña es a cómo autoentrenarse ellos con esos fundamentos. Cómo esos fundamentos, por ejemplo, como puede ser el agarre del balón, antisimétrico, simétrico, qué apoyos tienen que hacer de pie para conseguir, ¿no? Eso que se llama el flow, cómo conseguir colocar los pies juntos, separados, el agarre si lo llevamos a muslos, si preferimos subirlo desde más arriba. Eso es que cada uno vaya interpretando qué es lo que mejor le viene, cómo evaluarse para que luego, cuando hagamos un ejercicio de tiro en un entrenamiento normal, ellos sepan qué cosas tienen que evaluar y no tengamos que estar nosotros encima suyo, ¿no? El autoentrenamiento como manera de generar calidad dentro del volumen. Y por último, la coherencia. Durante el primer tramo de temporada nosotros lo pasamos entre los partidos jugando a triples. De hecho, no intentamos dejarles claro que no es el momento en el que queremos tirar de 2. No les decimos que tirar de 2 esté mal, no, les decimos que en este momento de la temporada lo que queremos es jugar de triple, ¿no? Entonces, yo creemos que es importante la coherencia. No puedes estar todo el día trabajando el tiro o dándole una relevancia mayor en los entrenamientos y luego llegar al partido y aplaudir cuando tu jugador de mayor calidad física es capaz de romper 1 contra 1, ¿no? Intentar ser un poco coherente a un detrimento de lo que pueda llevar eso en el partido, ¿no? Que hay partidos que igual no puedes disputarlo por este tipo de apuestas. Y por último, he puesto cuatro tareas que usamos para trabajar el tema de las lecturas ofensivas 1 contra 1, close out. Decir que hoy en día se están generando muchas charlas, muchos debates. Sergio Sánchez de Mutil Basket está haciendo unas charlas muy interesantes que está colgando en YouTube. Sergio López, ahora no Sánchez. Y en ellas una de las cosas que sale mucho es que hoy en día el 1 contra 1 desde aclarado está obsoleto y que hay que llevarlo todo al 1 contra 1 desde close out, ¿no? Desde recuperaciones defensivas y cómo trabajar. Pues nosotros pongo aquí una especie de ideas de cómo trabajamos. Ventanas laterales, ventanas diagonales. Las ventanas laterales, paso el balón, ocupo una ventana, el ataque tiene que ocupar la siguiente. Y esta tontería de ejercicio es mecanizar lectura, es decir, yo empiezo a leer el espacio dinámico que se me queda, por dónde atacarlo, que muchas veces pensamos que estos ejercicios no sirven para nada, pero realmente son los que empiezan a darle información. La defensa me está defendiendo de una manera lateral, ¿de acuerdo? Yo quiero atacarle la espalda, pero no puedo pedir que se lo haga a 100% sin tener claro qué fundamentos tiene que usar. No, vamos a llevarlo a una situación clara, sencilla, casi de muñecos, ¿no? O sea, yo me coloco aquí, tú me atacas la espalda, vale, perfecto, otra vez a espalda, perfecto. Y aquí después de atacar la espalda, intenta generarme espacio, intenta que no pueda recuperar. Métete en mi línea de recuperación, metemos el snake. Entonces ellos van entendiendo por qué el concepto, en qué situación pueden usarlo, que luego se van a encontrar situación y usan otra, perfecto. Pero, por poner un ejemplo, hemos visto cómo trabajando el snake en recuperaciones de 1 contra 1, de repente hay jugadores que empiezan a meterse en líneas de recuperación defensiva en situaciones de campo abierto, ¿no? Yo rompo a mi jugador a campo abierto y le castigo la recuperación defensiva metiéndome en su línea, ¿no? Esa transferencia que ya es lo genial, es decir, yo te enseño una situación y luego tú eres capaz de transferirla a otra situación de juego. Y jugando con distintos tipos de triángulos, de esta manera o de la manera contraria somos capaces de conseguir variar ángulos ofensivos, que las ventajas sean distintas y mucho libertad, poca autoridad, que ellos sean los que van modulando en todo momento
por dónde quieren hacerlo, si de esta manera sacan una ventaja, la otra. Rara vez tenemos que entrar nosotros a mediar. Ellos son capaces de darse cuenta de que dependiendo cómo trabajan y cómo autotrabajan entre ellos, realmente ahí está la calidad de entrenamiento. Y ese es el trabajo que hacemos inicialmente temporada, ¿no? Y yo creo que con esto, Furun, mi parte está terminada y igual empezamos a dar tiempo a las preguntas. Bueno, me parece eso, pues, bastante aclaratorio un poquito la idea que hemos querido desarrollar. Sí que es momento para preguntas y supongo que Miquel nos irá lanzando pequeñas preguntas a ver cómo lo vamos gestionando. Sí, muy bien, chicos. Vale, hay bastantes preguntas respecto al tiro en cuanto a eficiencia, técnica. A ver si hay alguna otra pregunta de aprendiendo a desaprender. ¿Podrías perder cierto talento del jugador? También comentan. Bueno, ir comentando y vamos a más. Bueno, pues con respecto al tema del tiro, si la técnica o la eficiencia. Nosotros queremos, como bien ha dicho Ivonne, que es importante la técnica, pero no es importante la técnica del libro, la técnica de la creencia, la técnica de la cultura aprendida, la técnica de los 90 grados, la técnica de los pies rectos al aro, la técnica de agarrar el balón de esta forma, la técnica de flexionar, la técnica... No, creemos que es importante que el jugador se reconozca, que se sienta cómodo, que vaya redescubriendo cuáles son sus líneas de su vida, porque hay diferentes jugadores con diferentes patrones del tiro. Irving, Durant, Derrick Rose, otro tipo de jugadores, incluso en ACB o incluso nosotros en el primer equipo, ¿no? El caso Russell, claro, son jugadores que al final tienen un formato de tiro, pero lo importante para ellos no es el hecho de que tiren así o tiren de otra forma porque no hayan aprendido bien o hayan aprendido correctamente, ¿no? Es una cuestión de que ellos han encontrado su camino, han encontrado una serie de patrones que son la línea del tiro, son la comodidad, son la cadena cinética, la fluidez, la sensación de pérdida de peso por parte del balón, y aparte han conectado eso con la eficiencia, ¿no? Entonces, estos aspectos de la técnica contra la eficiencia, yo creo que hay que romper un poquito esa línea, ¿no? Lo importante es la eficiencia. Nosotros, por ejemplo, no modulamos a los jugadores a la hora de todos lanzar desde una mecánica concreta, ¿no? Cada uno va adaptando, se va individualizando, digamos, la forma en la que nosotros creemos que es importante tirar. Que tengan idea de la línea de tiros, de la forma de agarrarlo, de las sensaciones, ¿no? El tiro tiene un área emocional muy, muy importante, entonces por eso sí que desarrollamos mucho el trabajo de entrenamiento los domingos, incluso durante la temporada. Hemos hecho bastantes parones. En enero hicimos un parón importante con respecto a esto para darle otro punto, sobre todo porque veíamos que habíamos perdido parte de los arcos. Entonces, perdíamos mucho rango de tiro, mucho arco de tiro, porque bueno, digamos que estábamos perdiendo fluidez a la hora de las subidas del balón, ¿no? Entonces perdíamos fluidez y perdíamos mucha efectividad. También es verdad que en estas edades, en la edad infantil, hay una efectividad bastante baja. Entonces se nota mucho cuando si tiras 5 eres capaz de meter 1, o simplemente para nosotros uno de los hándicaps, uno de los valores elementos ha sido el tema de los airball. Es decir, en muchísimos partidos, tirando muchísimas situaciones de 3, ha habido muchísimos jugadores que han tirado hasta 2 o 3 airball por ejemplo, dentro de lo que serían situaciones de su juego. Entonces, para nosotros un principio clave es siempre que tiras tienes que tocar el arco. Entonces, para poder tocar el aro, tienes que tocarlo con comodidad, tienes que tocarlo sin forzar, sin forzarte, sin tener, digamos que, notar que el tiro es un elemento de parón dentro de la fluidez del propio juego, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos recorrigiendo para que la eficiencia sea el valor importante. Entonces, ¿cómo llegar a la eficiencia? Desde la comodidad, desde todo lo que hemos ido hablando anteriormente.
Vale, yo creo que has contestado bastantes que también teníamos respecto al tiro. Comenta Ignacio Morales también si el objetivo es que entiendan el por qué y para qué utilizan un fundamento. ¿Utilizáis ejercicios contra cero para esto? Que eso yo creo que habéis podido hablar, Ivonne. Y luego, y cuando la decisión de pasar de un contenido a otro, ¿cómo lo hacéis? ¿Y qué criterios de evaluación seguís? Bueno, Furun, igual contesto yo la primera y vas tú con las dos otras. A ver, en cuanto al tema 1 contra 0, ¿no? Y toma de decisiones. Es un poco lo que hemos comentado antes. Igual, Miquel, no sé si se me ve a mí o... Sí, se te ve, sí. Vale. El tema del 1 contra 0. Es como dentro de la metodología, ¿no? Distintas partes. De la misma manera, o sea, tú al fin y al cabo tienes que primeramente interiorizar el fundamento, después dentro de la certeza intentar crear contextos en los que, mira, la defensa se te va a poner de esta manera, la defensa se te va a poner de esta otra manera, sin defensa, simplemente con conos puedes hacerlo, cómo se coloca y a partir de ahí van haciendo pequeñas lecturas ofensivas. Dentro de esas lecturas ofensivas tienes que usar bien el fundamento, porque si no, pues, y luego a partir de ahí ya empiezas a meter defensas pasivas. Después de esas defensas pasivas, la defensa va a poder empezar a tomar pequeñas decisiones, vas a una situación de riesgo, a una situación de incertidumbre. Claro, yo entiendo que la gente piensa, no, pero si haces 1 contra 0, realmente, ¿dónde está la lectura? Totalmente de acuerdo que una defensa pasiva te cambia espacios. Muchas veces vemos unos contra ceros en las que el jugador lanza el balón y va en línea recta al aro, olvidándose de que eso va a ser totalmente imposible. Pocas situaciones de juego se me ocurren en las que vayas a atacar línea directa al aro, igual una zona con recuperaciones, pero poco más, ¿no? Y como el mero hecho de un defensor esté ahí colocado, molestando un poco, ya te empieza a cambiar ángulos, ya tienes que empezar a pensar y es mucho más enriquecedor, ¿no? Que el 1 por 0. Pero sí hay una fase previa, ¿no? Del tema coordinativo, el tema de coger esos gestos, que sí lo puedes hacer 1 contra 0, pero en el momento en el que ya empiezas a meter canastas, situaciones, empezar a meter a un compañero que moleste, que te cambie el espacio, que te obliga a tomar otras decisiones y luego ya va subiendo el nivel, ¿no? Sí, me comentan también por aquí que al principio habéis estado hablando del bote y del tiro y por qué habéis dejado de lado el pase. A ver si podéis contestarle. Bueno, para nosotros, como hemos comentado anteriormente, el tema del bote, el tiro y el pase son digamos, son creencias o enfoques antiguos, yo creo que están obsoletos, ¿no? Hemos comentado que para nosotros la clave de todo esto es el desarrollar los fundamentos, las herramientas del propio cuerpo, es decir, desarrollar las manos, desarrollar los pies, desarrollar el cuerpo. Entonces, es importante que si nos centramos en lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? El ser capaces de utilizar patrones comunes para diferentes aspectos del juego, por ejemplo, nosotros el pocket, perdón, que lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Que es la capacidad que tiene la mano de desbloquearse, digamos, de desgirarla para intentar ganar diferentes ángulos de salida, ¿no? Entonces, ese trabajo que hacemos con respecto al dominio de la mano nos facilita mucho que luego podamos, en este caso, pasar desde ese tipo de diferentes ángulos o, por ejemplo, trabajar con los pies, ¿no? Si somos capaces de utilizar 8 planos a la hora de jugar hacia adelante, hacia atrás, somos capaces de combinar esos planos con diferentes amplitudes y ángulos de la mano, pues vamos a intentar poder cubrir lo que sería el concepto del pase, ¿no? Entonces, no es que trabajemos el pase o el bote o el tiro, es cuestión de desarrollar las habilidades primarias que tenemos en el cuerpo. Vale, comenta también José Núñez qué criterios priorizáis para saber si el grupo progresa según lo planificado. ¿Qué pesa más, el resultado competitivo o mejora individual? Y aquí sí me gustaría añadir a mí que claramente en el proyecto la idea principal es la mejora individualizada de cada uno de nuestros jugadores, pero sí creemos que para que también haya una mejora individualizada a veces tiene que ir acompañados de algún resultado. Pero bueno, dar vuestra opinión. Bueno, yo sí que creo que como concepto
en general depende un poco de los contextos en los que estemos. Para nosotros Bilbao Basket, nuestro objetivo es desarrollar jugadores, pero desarrollar jugadores dentro de un paisaje, ¿no? De unos principios dentro del juego. Creo que es importante volvernos a basar el concepto de los contextos, ¿no? O sea, de intentar que el jugador vaya desarrollándose a través de llevarlo, de exponerlo, ¿no? De desarrollarlo en diferentes situaciones en las que el jugador tenga sí o sí que mejorar, ¿no? Para nosotros la clave quizás no es tanto de que sea capaz de dar unas decisiones que sean súper adecuadas con respecto al juego, pero sí que tome decisiones que él crea correctas. Ya veremos si luego le falta el fundamento, si le falta la comprensión de ese juego, pero tiene que tomar unas decisiones acorde con esa situación, con ese contexto que ve, ¿no? Entonces sí que creo que para nosotros es muy importante también el tema de la competición. La competición nos da el punto de partida para poder mejorar. Si no hay una competición en la que al jugador le lleve a un punto más, es muy complicado. Nosotros este año hemos tenido muchas dificultades para poder cubrir, digamos, ese plus más a la hora de desarrollar a los jugadores, y quizás por el formato de la competición, y por eso utilizamos esa vía del cuarto día, ¿no? Para tratar, entre comillas, de poder suplir ese puntito que nos faltan a los jugadores para ponerles en zonas sacarlos de la zona de confort, ¿no? Pero sí que la competición es el medio para poder desarrollarlos. No es el fin, evidentemente si ganas es mejor, a todo el mundo le gusta ganar, pero tampoco pasa nada si no eres capaz de ganar, ¿no? Si al final los jugadores son capaces de resolver cosas que antes no eran capaces de hacerlo, pues para nosotros ya es un punto clave, ¿no? Vale, comenta también Carlos Cortés, el trabajo físico coordinativo para dotar de herramientas al jugador está basado en algún objetivo específico de cada fundamento o es un trabajo coordinativo más general. El jueves tenemos charla de Álvaro. El jueves, creo que sí, el jueves tenemos charla de Álvaro. Yo creo que esa pregunta, mejor que nosotros, te la va a poder responder él, así que te animo a seguir su charla y hacérsela a él, porque realmente el que maneja, controla y el que se encarga de monitorizar todo ese trabajo y llevarlo a cabo, que es un crack, porque el tiempo que mete y cómo tiene a los chavales trabajando es una auténtica gozada verlo. Sí, ¿cuándo incluís, comenta Iñaki Camarero, cuándo incluís la táctica individual en el trabajo de tiro? Bueno, a ver, para nosotros el concepto de la táctica individual con respecto al tema del tiro es prioritaria. ¿Por qué es prioritaria? Porque para nosotros una de las claves, sobre todo, es el que los jugadores entiendan que como principio fundamental es buscar situaciones de tiro. Lo introducimos en la competición. Es decir, el hecho de jugar dentro de la competición con diferentes taras, con diferentes handicaps, para que nuestros jugadores, por ejemplo, solo puedan tirar de 3 o que cada uno deba de tirar desde situaciones de 2 alejadas porque queremos romper al primer bote, o bueno, es una forma de habituar al jugador a que su primer recurso, su primer foco dentro del juego tiene que ser el tiro, ¿no? Para una cantera como Bilbao Basket o para, sin ser una cantera como Bilbao Basket o otro tipo de equipos de canteras, el tiro es un elemento que sirve para desatascar cualquier situación del juego, ¿no? Entonces, debemos de darle prioridad a esto, aun teniendo en cuenta de que la eficiencia en estas categorías, por ejemplo, para nosotros es bastante complicada. Hemos empezado durante el primer año tirando vamos a poner un elemento, un número absoluto de 80 tiros, hemos sido capaces de, tiros de 3, me refiero, hemos sido capaces, por ejemplo, de meter pues 3, 4 triples en un partido, como mucho, ¿no? Entonces, claro, esa falta de eficiencia con el paso del tiempo se ha ido mejorando debido a que somos capaces de tomar mejores decisiones dentro del juego, ¿no? Entonces esta es un poquito la idea. Introducir siempre desde la competición y luego desde la competición trasladarlo a los entrenamientos en los 3 contextos que hemos hablado, ¿no? Te induzco a poder trabajar
cuándo son buenas posibilidades para poder tirar y luego te doy un valor del riesgo. Y para ya subirte de nivel, te expongo a una situación como puede ser un partido contra equipos más grandes, en los que te puedan defender situaciones de 2 contra 1, que te puedan defender situaciones tonales, en que no te permitan echar el balón al suelo porque físicamente son más grandes que tú, y desde ahí tienes que ser capaz de resolver porque nuestro objetivo prioritario es que podamos tirar, ¿no? Y en las mejores condiciones. Vale, nos comenta, os voy a hacer una pregunta doble, nos comenta David Villarreal, a ver si en categorías escolares tirar siempre que se pueda o enseñarles a mover el balón para que todos jueguen. Esta igual si quieres contestarla tú, Furun. Y luego Ivonne, Mikel Odriozola ha comentado, ha preguntado por el tema de autocorrección, a ver cómo, cómo lo hacéis y lo implantáis en los entrenamientos. Si quieres, Ivonne, contesta primero. Micro quitado. Vale. He visto también la pregunta de Mikel en el chat y también comentaba el uso del vídeo, ¿verdad? Sí comentar que el uso de vídeo lo vemos determinante. Los partidos están grabados, que un jugador se vea es determinante, pero sí es verdad que todavía este año no hemos conseguido monitorizarlo y meterlo en uso, pero es una de las ideas. En cuanto al tema de la autocorrección, yo creo que la clave es en compartimentar o trocear todo, ¿no? Es decir, en vez de un gesto, en vez de una situación, ¿qué 5 o 6 cosas son, o 3, igual 5 son demasiadas, qué 3 cosas son las en las que tienen que fijarse, ¿no? Por poner un ejemplo, en el tiro, como bien ha dicho Jurun, tienen distinta, cada uno tira un poco a su estilo, pero sí es verdad que hay una serie de patrones que tienen que cumplirse, ¿no? Pues vamos a hacer especial énfasis en ello. A la hora de colocación de pie y cosas que ellos puedan verse, porque habrá cosas que no puedan verse y ahora hablaré de eso. Situación de los pies. Yo lanzo el balón, me coloco, stop. Mírate los pies. ¿Tienes bien los pies? Bueno, si es una situación que ya está, tú inconscientemente lo estás haciendo bien, pues será un ítem que podrás dejarlo apartado, de momento. ¿De acuerdo? Vas al siguiente ítem. Agarre de balón. Queremos que el agarre de balón lo hagas a muslo. ¿Lo estás agarrando a muslo? Sí, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que igual cuando estás fijándote en agarrar el balón en el muslo, el ítem de los pies ya no lo tienes, no lo estás cumpliendo. Entonces, tienes que cumplir el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 1 no olvidarte de él. Perfecto, eres capaz de ir escalonándolo e ir cumpliendo. Cuando llegas al ítem 3, fíjate también en el 1 que probablemente al focalizar la atención en el 3, el 1 lo estás olvidando, ¿no? Y a partir de ahí jugando, ellos ya, que lo recomiendo incluso a entrenadores, que tú cuando estás trabajando el tema de tiro para luego poder enseñarlo, te das cuenta de que se te van cambiando los focos y vas liándola. Y luego está el tema que no soy capaz de verlo con mis propios ojos. Ahí sí que es importante que haya una fase previa en la que el entrenador, por eso digo que el autoentrenamiento tiene una fase previa muy intensa y muy fuerte. Por ejemplo, el tema del stance, ¿no? La apertura de las piernas para poder hacer un baloncesto explosivo. Bien, el jugador, tú le dices, este es el stance que quiero, ¿no? Le pones la situación, le abre las piernas, situación, y le dices incómodo, ¿verdad? Y que cierre los ojos, que sea capaz de intentar interiorizar esa molestia que siente en las piernas, que sea capaz que ese sea, en vez de un input visual, que la manera de recordar la situación es esa cargadez de piernas. ¿Por qué? Porque luego cuando le estés diciendo es que no estás flexionado, rápidamente puedes decirle, ¿estás notando las piernas cansadas? ¿Las estás notando? Y él cuando esté jugando dice, estas piernas no las noto cansadas, no estoy cumpliendo con el ítem del stance, ¿no? Entonces, esos ítems yo creo que son importantes a la hora de poder establecer la autocorrección. Y luego están los ítems de coevaluación. Bueno, y con respecto al tema de la enseñanza del pase, sí que creo que el pase es importante para poder cubrir las necesidades del juego, pero sí que creo que tenemos que desvincularnos de las modas. Hace unos años, ¿no?, salía el concepto de Beautiful Game, de Spurs, de un pase más, un pase más, un pase más, ¿no? Yo fui uno de ellos de los que dije, pues mira, pues ostras, qué buena tendencia. Vamos a jugar desde pasar un pase más, ¿no? Y al final te das cuenta de que cuando focalizas, lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Desde dónde focalizo el aspecto en los principios del juego? Desde votar, desde pasar. Cuando focalizas los principios del juego desde buscar un pase,
el problema es que los jugadores pierden la noción de que tienen que tirar, ¿no? Las posesiones se te hacen más largas, sí, mueves más el balón, pero el jugador pierde la eficiencia de cuándo detectar, cuándo tomar la decisión para poder tirar, ¿no? Entonces, ya digo, está bien, no está mal generar un poquito esos focos de trabajo, no, pero bueno, hay que tener, depende de cuáles sean tus principios, ya eso depende de cada nivel de juego, cada equipo o cada edad. Vale, comentan por aquí a ver si se puede medir la puntería en los peques y si conocéis algún test para poder medirlo. Bueno, el tema de la puntería es un valor que es muy interesante, ¿no? Yo creo que la puntería es una habilidad que yo creo que hay que trabajarla, ¿no? Dentro de lo que serían los espacios del tiro. Pero no hay que trabajarla como concepto de tirar, ¿no? También hay que trabajar la puntería desde dónde coloco, por ejemplo, un pase. Ejemplo, situaciones de pick and roll que podemos aplicar, ¿no? Situaciones de pick and roll en el que el jugador que cae en ese bloqueo directo, imaginaros que lanza una pelota de tenis al aire y el atacante tiene que lanzar o que buscar ese pase acorde digamos, al movimiento de la pelota de tenis, ¿no? Hay un elemento que me parece muy interesante que es que desarrollemos la puntería desde la percepción. Necesitamos que nuestros jugadores también aprendan a percibir un poquito qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con aros incluso también, ¿no? La verdad que nosotros, por ejemplo, en ese sentido no trabajamos mucho con elementos externos, es una de nuestras tareas pendientes, ya digo que nosotros mismos también somos los que estamos en constante proceso, pero sí que jugamos mucho con trabajar este tipo de principios en el contraataque. Es decir, queremos siempre jugar, correr en esos 4 o 5 primeros segundos dentro de la posesión y entonces los jugadores salen corriendo como leones y el jugador que tiene que pasar o que dar ese balón pues tiene que percibir hacia dónde va a poder llegar el pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros la puntería sí que la desarrollamos en situaciones de contraataque, ¿no? ¿Hay algún test? Yo no lo conozco, pero sería interesante saberlo. Vale, chicos, pues nada, esto era un poco, yo creo que más o menos hemos contestado algunas de las preguntas, muchas iban también en la misma línea. Miquel, Sí, si te parece, quería hacer una última reflexión para terminar. por supuesto. Le estaba dando vueltas ahora y por el título de la charla y viendo por cómo iba todo, sí estaba viendo un poco, al fin y al cabo, estamos todo el rato temas técnico-tácticos, incluso metodológicos, ¿no? Y entiendo que un poco la charla iba por ahí. Pero no quería perder la oportunidad un poco de el tema grupal, cohesión grupal, psicológico, un poco tratarlo un poco por encima. Sin ser conocedor del tema, sí dar pequeñas ideas porque está claro que una persona feliz aprende mucho más fácil que una persona no feliz. Una persona implicada, una persona que está disfrutando del entrenamiento, el nivel de aprendizaje es totalmente distinto a una persona que está sufriendo, ¿no? Entonces, no confundir sufrir con esforzarse, ¿eh? Entonces sí quería decir, porque mira, he tenido la suerte ya de llevar 2 años cerca de Furun y Furun en esto es un crack a la hora de gestión de grupos. Y os voy a poner el primer ejemplo, ¿no? El primer entrenamiento del año empieza, llegan los chavales y Furun lo primero que hace es preguntar a ver por qué no le saludan. Y bien sea, empieza con un saludo muy serio, ¿no? De chocar las manos con niños de 12 años que no entienden nada, pero bueno, y se crea en costumbre, es decir, en el momento en el que los jugadores llegan al entrenamiento, saludan al entrenador. Saludan al entrenador chocándole la mano o en la manera que ellos lo vean de buena manera, ¿no? Y cuando termina el entrenamiento también se marchan. Y cuando un entrenador, por lo que sea, llega un poco tarde al entrenamiento, los jugadores en medio del ejercicio lo que hacen es, en el momento que pasas cerca suyo, te chocan las manos. Y te tienes que marchar del entrenamiento antes y antes de marcharte chocas la mano a todos. Yo creo que esto parece una tontería, pero es una manera de, aquí empieza, aquí acaba el entrenamiento, tú entrenador, jugador, todos los días nos chocamos la mano. Esa es la primera idea. La segunda que tengo aquí apuntado es el crear un poco filosofía o cultura de equipo. Es decir, poner normas de equipo.
Todo esto ha empezado cuando están hablando, la pregunta ha sido José Núñez y he recordado que ellos en Baranaberry creo que tienen una regla y es que si tú tiras y no sé si era airball o si tocabas el cable, tenías que hacer no sé cuántas abdominales o no sé cuántas flexiones. Eso es chulísimo. O sea, ese pabellón, el barracón tiene su propia cultura, ¿no? Y una que tenemos nosotros es, si tú haces un airball, tienes que hacer una pan down, ¿no? Que es un sprint de punta a punta. Pero es que da igual el ejercicio. Da igual que te estés cargando el ejercicio, que a algunos se puede llevar las manos a la cabeza. Y por eso lo de jugar con el caos controlado y no ser totalitario. Están jugando un 5x5. Un jugador hace un airball, va corriendo a hacer de lado a lado y la gente dirá, pero se está cargando 5x5. Bueno, está dando situaciones de superioridad e inferioridad, incertidumbre, riesgo en medio partido, a ver cómo lo gestiona, ¿no? Y le miras tú a Furun diciendo, pero a ver, ¿en serio va a cargarse el ejercicio? Y dices, quieto, deja que jueguen, ¿no? Ese tipo de cosas. Otra idea, cómo crear cultura dentro de un partido. Cada vez que un jugador del equipo, y más si nuestra predisposición es a tirar triples, vaya a tirar un triple, en el momento en el que vaya a tirar un triple, todos los jugadores se levantan del banquillo. Si entra, ya sabemos lo que va a pasar. Y si no, un uy y todos nos sentamos. Entonces, es una gozada ver cómo en medio del partido todo el banquillo se levanta, todo el banquillo se levanta, todo se sienta. Y estás creando cultura. Tú estás jugando un triple y sabes que todo tu banquillo se está levantando. Eso emocionalmente es una pasada. El tema de dar la vuelta a la tuerca, ¿no? Eso que tanto nos molesta, que los jugadores lleguen tarde a los entrenamientos, no sean puntuales. Vamos a dar una vuelta de tuerca. En vez de penalizarlo, bueno, por supuesto, los primeros días sabemos cómo tenemos que ser, duros, y vemos qué va pasando en algún momento, puntualmente, por supuesto, vamos a dar una vuelta. Bien, llegas tarde, tienes que comprar bollicaos para todo el equipo. Eso así hacíamos el año pasado en otro club. Este año creo que va un poco, ¿no? Pues tienes que hacer un pastel o tienes que traer algo para comer. Uy, como no lo traigas, o unas tortillas. Como no traigas, el día siguiente tienes que traer 2 tortillas. Y con eso ya empiezas a crear un poco cultura, ¿no? Llegas al entrenamiento y lo primero que haces es la persona que ha llegado tarde, en vez de echarle la bronca o ridiculizarle, oye, ¿dónde están las tortillas? No, las tengo para después del entrenamiento. Y has conseguido que después del entrenamiento tengas 10 minutos para estar con el equipo, porque este es el siguiente punto, ¿no? Pasar tiempo con el equipo fuera del campo. Esto es súper necesario. Por poner un ejemplo, o sea, estamos tratando con adolescentes, bueno, y esto es aplicable a cualquier, tienes que conocer sus intereses. El otro día en estas charlas, gente como Torralba, Cuadrate, están hablando continuamente, ¿no? Yo tengo que verme series, tengo que ver cosas que vean ellos para luego poder tener esa comunicación con ellos, ¿no? ¿Qué serie estás viendo? Perfecto, yo intento vérmela. No es obligatorio, que son ideas, ¿no? Y a partir de ahí puedes generarlo. El año pasado teníamos una defensa que se llama Fortnite. O sea, podéis imaginaros siempre el tema de la comunicación. ¿Cómo un chaval de 12 años no va a gritar como un loco Fortnite, Fortnite, Fortnite? O sea, él está encantado de que su defensa se lleve como su videojuego favorito, ¿no? Entonces, este tipo de cultura, este tipo de filosofía de equipo, incluso de club, son esos pequeños detalles que hacen que el grupo funcione bien y a partir de ahí ya tenemos el contexto para poder empezar a trabajar. Porque muchas veces hablamos de cómo puedo enseñar a tirar mejor. Bueno, lo primero de todo, que tu jugador esté encantado de estar en el entrenamiento. Eso es la clave. Y después de eso ya nos empezamos a romper la cabeza. Entonces, son cosas que muchos sabréis, muchos usaréis, pero como veo que hay gente de todos los niveles, pues bueno, poder soltar estas ideas que yo creo que funcionan muy bien. Pues muchas gracias, Iván, por tu... Sí, agradeceros a los dos. Sí, perdona, Forum. No, nada, únicamente eso, agradeceros también, agradeceros a todo un poquito el hecho de que nos podamos juntar aquí todos y charlar un ratito y que sea para todos un momento de cambio, ¿no? De que le demos un poquito vueltas a las cosas y que podamos un poquito hacer mejores jugadores y hacernos mejores a nosotros también. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias a todos y mañana nos volvemos a ver. Un saludo. Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí.